Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos al Centro de Estudios Contemporáneos. Mi nombre es Fernando Zapata Alejo y a nombre del Grupo Zapata Costa AC, de la colección de arte Zapata Costa y de revista Los Contemporáneos, les doy la más cordial bienvenida para este evento titulado Ágora, Sartre y el estructuralismo, reactivación en una disputa, para el cual nos acompaña muy amablemente el doctor Gibran Larrauri, a quien me da mucho gusto que haya podido aceptar la invitación y con quien ya hemos podido compartir en otros momentos en espacios como Casa de Francia o como Casa del Poeta. Le agradezco mucho al doctor Gibran por aceptar la invitación. El evento será moderado por la doctora Tania Costa, a quien también le agradezco. Y bueno, pues principalmente agradecerle a todas las personas que muy amablemente nos ven a través de Facebook. Sin más, pues Tania, adelante, por favor. Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias al maestro Fernando Zapata Alejo por la apertura. Por supuesto, a nuestro invitado, Gibran Larrauri Holguín. Bienvenido, Gibran. Y bueno, pues a lo largo de su presentación, ustedes pueden escribir en el chat del perfil de Facebook de Centro de Estudios Contemporáneos sus preguntas, comentarios y se las haré llegar a nuestro invitado. Comenzaré con una reseña curricular para invitarlo a compartirnos, ¿no? Sobre su tema. Bueno, él es profesor de filosofía en la Universidad Iberoamericana, se dedica al psicoanálisis y dentro de sus temas de investigación está la teoría crítica, dialéctica y psicoanálisis. Gibran, gracias por estar por acá con nosotros. Te escuchamos. Ok, muchas gracias por la invitación, tanto a ti, Tania, como a Fernando Zapata. Y por supuesto, bueno, quisiera empezar agradeciendo a la gente que se ha tomado el tiempo en este día tan caluroso de escuchar algunas cosas que he preparado en torno a lo que ya anunciaba Fernando, en torno a un título que dice Sartre y el estructuralismo, reactivación de una disputa. En realidad lo que quiero tratar de transmitir hoy tiene que ver con ciertos esbozos, con ciertos tanteos, digamos, esencialmente teóricos en torno a una célebre, hasta cierto punto, disputa que en su momento Jean-Paul Sartre, el celebrísimo Jean-Paul Sartre, tuvo con personajes no menos célebres, particularmente con Michel Foucault, pero no solamente con él, sino en realidad tiene un debate con el llamado estructuralismo, con todo lo criticable que puede ser la manera de referirse a una serie de autores y una serie de trabajos entre los 50 y los 60 del siglo pasado en Francia, que tienen sus notables diferencias. Es más o menos sabido que al menos Foucault y Lacan se desmarcan explícitamente de ser llamados estructuralistas. No obstante, también es verdad que la noción de estructura devino capital en cierto momento de sus quehaceres. Tal vez el título tuvo que haber sido El estructuralismo contra Sartre o Sartre contra el estructuralismo. Y de entrada quisiera señalar algo que me parece muy importante, es decir, esta presentación no tiene la intención, si bien tiene tonos polémicos, de llevarnos a una especie de decisión falsa entre o bien Sartre o bien el estructuralismo, ¿no? No es precisamente esa la exigencia, digamos, que me he impuesto, sino justamente señalar particularmente un punto en el que me parece el debate teórico, filosófico y no solamente de esa índole podría llevarnos, digamos, a otra serie de preguntas y eventualmente de respuestas.
Entonces, bueno, comienzo como tal, ¿no? Como les digo, son esbozos lo que he preparado. Yo espero que las cosas vayan brotando, digamos, como por sí mismas, ¿no? Conforme las voy diciendo. Y me parece que es un tema que abre espacio para una buena cantidad de preguntas. Veremos si es el caso y veremos si estoy, digamos, habilitado para responder a ellas. Ok, entonces comienzo como tal con la siguiente idea primeramente, ¿no? Decir que en una época como en la que estamos, en la que hay cierta exigencia por ejecutar actualizaciones, estar al día, estar, digamos, al paso del tiempo, y es un tiempo frenéticamente enloquecido, ¿no? Hay una exigencia, digamos, de estar actualizados, como decía. Y en ese sentido, me parece que en ese ambiente temporal, Sartre es visto, no generalmente, pero sí me parece que mayoritariamente, como un pensador rebasado, anquilosado. Alguna vez alguien me dijo bonito pero superado, y casi se diría, por lo tanto, ¿no? Que quien lo sigue trabajando queda por ello un tanto marcado, ¿no? Por el estigma de cierto conservadurismo, de cierta ingenuidad o de cierto no enterarse. Y si bien comparto que en diferentes aspectos el pensamiento sartreano ha sido ampliado y en su caso rectificado, en muchos otros aspectos que me parece que son de relevancia primordial para nuestros días, me parece que permanece un tanto desconocido e incluso diría ignorado. La impresión que tengo de que mayoritariamente se considera a Sartre como algo del pasado que no podría tal vez aportarnos demasiado a nuestros días, ¿no? En buena medida, que aparezca así retratado Sartre como con naftalina, ¿no? Se debe al resultado de su disputa contra el llamado estructuralismo francés. Se trata en específico de una disputa por la concepción de la historia particularmente. De alguna manera esta disputa francesa redobla la que 5 años atrás había tenido lugar en Alemania, particularmente entre Adorno y Popper, y particularmente en torno a la dirección que la sociología debería de seguir. Ambas confrontaciones, que son más o menos contemporáneas, digo, y son notorios los vínculos de Adorno en particular con el trabajo, por ejemplo, de Michel Foucault y del postestructuralismo. Derrida mismo se reconoce en algún momento como adorniano. Ambas confrontaciones son en el fondo confrontaciones entre una manera dialéctica de pensar y otra más bien positivista. Es decir, en estricto sentido, Sartre acusa de positivistas a los estructuralistas. Ahora bien, también es muy importante también señalar que estoy abarcando un cierto periodo y un cierto ambiente en particular, ¿no? Me estoy refiriendo sobre todo a una disputa que llega hasta el año del 62 y ya empujando más las cosas hasta el 66. Eventualmente, tal vez los puntos de desunión no van a ser tan marcados, particularmente entre Foucault y Sartre. Si bien van a conservar muchas diferencias en la manera en cómo abordar los temas y los temas mismos que abordan, es muy consabido que eventualmente hacen las paces de alguna manera, ¿no? Estos dos grandes pensadores del siglo XX y franceses como tal. Entonces, sí quiero enfatizar que las críticas que Sartre lanza al estructuralismo están ubicadas en un cierto espacio temporal, en ciertos años. Como digo, esto llega tal vez un poco más del 66, pero tal vez no mucho más allá, tal vez. Ahora bien, el éxito popular del estructuralismo, notablemente de Michel Foucault,
de lo que podríamos llamar el primer Michel Foucault, marcó, al menos en apariencia, la derrota sartreana al respecto de la disputa que ya he mencionado. Y me parece que a partir de entonces a Sartre se lo observa como se observa al tren de vapor, por ejemplo, y a Foucault, estructuralistas y postestructuralistas, como si fueran el tren eléctrico. Y justamente lo que quiero señalar, además de la diferencia existente y que tiene que ver con el porqué de la disputa, también me ha parecido importante señalar que en ciertos momentos la diferencia no es tan amplia como pareciese, o como ambos parece que se empeñaron en marcar, ¿no? Según François II, el célebre autor de la historia del estructuralismo en Francia, dice lo siguiente, dice, para triunfar el estructuralismo debía, como en toda tragedia, matar. Una frase contundente que aparece básicamente al principio de esa obra amplia de 2 volúmenes, y que ha pasado a ser un clásico, digamos, en la materia. De entrada es interesante, ¿no?, que François II hable de tragedia en relación al estructuralismo, y esto porque él tiene la tesis, que me parece se sostiene en varios sentidos, de que al final del día los personajes asociados al gran boom estructuralista van a tener ciertamente un destino más o menos trágico. Van a tener muertes particularmente dolorosas o particularmente graves en cierto sentido. Bueno, sabemos la historia de Althusser, de qué muere Foucault, cómo muere Lacan, cómo muere Barthes, eventualmente cómo va a morir Deleuze, etcétera, ¿no? Es decir, no fueron necesariamente muertes apacibles, por decirlo así. Pero esa tragedia, en todo caso, bueno, inicia, por así decirlo, con una especie de parricidio o de asesinato que tiene que ver, intelectual, por supuesto, que tiene que ver con la figura de Jean-Paul Sartre. En otras palabras, para conquistar la hegemonía intelectual, quienes se asocian y fueron asociados al estructuralismo, necesariamente tenían que pasar por un cierto intento de refutación o de discusión rigurosa o aguda con la hegemonía intelectual establecida en Francia desde épocas de la Segunda Guerra y sobre todo en la posguerra. Y esa hegemonía le correspondía evidentemente a Sartre, ¿no?, filósofo y escritor, o particularmente él venía a ser esa figura insigne, ¿no?, representativa de la intelectualidad francesa. En una entrevista con Madeleine Chapsal, realizada en Francia el 15 de mayo del 66, escuchamos a Michel Foucault lanzar explícitamente el ataque, o renovar el lanzamiento al menos. Chapsal le dice lo siguiente, dice, usted tiene 38 años y es uno de los filósofos más jóvenes de esta generación. Su último libro, Las palabras y las cosas, intenta examinar aquello que ha cambiado totalmente en el dominio del pensamiento en los últimos 20 años. El existencialismo y el pensamiento de Sartre, por ejemplo, se están transformando, según usted, en objetos de museo. Usted vive, y todos nosotros vivimos sin percibirlo todavía, en un espacio intelectual totalmente renovado. Las palabras y las cosas, que muestra en parte esa novedad, es un libro difícil. ¿Podría usted responder más simplemente, aunque quizás no tan precisamente, a esta pregunta? ¿Dónde se ubica usted? ¿En dónde estamos? Michel Foucault responde, dice, de forma muy repentina y aparentemente sin razón, nos dimos cuenta, hace alrededor de 15 años, de que estábamos muy, muy lejos de la generación precedente, de la generación de Sartre, de Merleau-Ponty, la generación de los tiempos modernos, el temps moderne, la célebre revista sartreana, que había sido nuestra ley para pensar y nuestro modelo para existir. Habla de que son varios Foucault, ¿no? Es decir, nos dimos cuenta, habla de un nosotros. Chapsal dice, cuando usted dice nos dimos cuenta, ¿a quién alude ese nosotros?
Y Foucault dice, la generación de los que aún no teníamos 20 años durante la guerra. Nosotros vivimos la generación de Sartre como una generación, por cierto, valiente y generosa, apasionada por la vida, por la política, por la existencia. Pero descubrimos otra cosa, otra pasión, dice Foucault en este momento, la pasión por el concepto y por aquello que yo llamaría el sistema. De entrada es interesante, digamos, que a la pasión por la vida, la política y la existencia, Foucault contraponga la pasión por algo tal vez más frío, por así decirlo, como es la llamada estructura, que en este caso lo nombra tal cual como sistema. Eventualmente habrán discusiones que intentan diferenciar el sistema de la estructura, pero para nuestros fines, digamos, podríamos comprenderlo de entrada como equivalentes. La pasión por la estructura, dice, ¿qué es lo que han encontrado? Que había encontrado la nueva generación, 20 años, digamos, en promedio más joven tal vez que Sartre, lo cual no se cumple estrictamente con todos los estructuralistas, mucho menos con Lacan. Desde al menos 5 años atrás, del 66, o sea, del 61, la avanzada estructuralista ya había comenzado de manera fuerte. En marzo del 61, Sartre y Althusser sostuvieron una discusión en torno a la dialéctica. Una vez que el primero publicara en 1960 su obra de largo alcance titulada precisamente Crítica de la razón dialéctica. La discusión se llevó a cabo en la Escuela Normal Superior, de un auditorio compuesto, entre otros, por el célebre también e importantísimo Jean Hippolyte, lo cual, a decir de José Sass-Bon, un estudioso que ha indagado mucho en la relación entre Sartre y el estructuralismo, en opinión de él, dice, no hace más que añadir simbolismo al acontecimiento. El hecho de que Jean Hippolyte estuviese presente, y no solo él, sino otra serie de filósofos de importancia de la Escuela Normal Superior, le da, digamos, un peso específico a esta discusión que sostuvieron Althusser y Sartre. Se trataba de una especie de final de campeonato intelectual, ¿no? Jugada en ese gran estadio que va a ser la Escuela Normal Superior. Althusser lanzaba hacia Sartre la acusación de una incongruente incorporación del cogito en un planteo histórico basado en la filosofía de la praxis, misma que se dice no encontró a Sartre preparado para responderla. Althusser, según los testimonios, exhibió así su superioridad dialéctica, dejando a Sartre en una situación poco airosa. A esta derrota en la esfera de la razón privada de la filosofía, por decirlo así, se sumará al otro año la derrota en el plano de la razón pública mediante la publicación precisamente de Lévi-Strauss de El pensamiento salvaje, en donde explícitamente el antropólogo amplificaba la condena del cogito sartreano. La crítica, digamos siendo muy sintéticos, tenía que ver con una especie de supremacía de la yoicidad consciente, ¿no? En Sartre, que precisamente según Althusser y según en realidad los estructuralistas, hacían que pasase por alto el determinismo inconsciente, por ejemplo, ¿no? Mediante estos fenómenos que he tratado de sintetizar, estos hechos históricos, Foucault dijo en algún momento literalmente: el existencialismo y el pensamiento de Sartre están en vías de convertirse en objetos de museo. Frase que evidentemente es contundente, es incluso diría hiriente, pero que podríamos pensar y criticar el contenido mismo de la frase, ¿no? Es decir, ¿qué estatuto tendría para Foucault el objeto de museo? Dejo de entrada por ahí la pregunta. El caso es que ya hacia 1967, previo a las célebres revueltas del 68, por ejemplo, el filósofo y editor André Robinet
uno de los reseñistas de los escritos de Lacan, escribirá finalmente que el estructuralismo es el existencialismo de los años 60, ¿no? Con lo cual queda más o menos enfatizado algo que me parece es más o menos de común conocimiento, ¿no? Esta especie de sustitución, por decirlo así, del estructuralismo, sustituyendo al pensamiento de Sartre, teniendo, por así decirlo, la vanguardia intelectual. Okay. La defensa de Sartre, o más bien su autodefensa, su contraataque, no vendrá sino hasta octubre de 1966. Tendrá lugar en la entrevista que le hiciera Bernard Pignon en el número dedicado a él mismo, a Sartre, en la revista El Arco o LAR. Es una célebre entrevista, digamos, sobre todo para los sartreanos, ¿no? Es una especie de lugar común, porque es verdaderamente el lugar en donde Sartre más se explayó públicamente en torno a su parecer y a sus críticas hacia el estructuralismo, perdón. Eventualmente en otras entrevistas llegó a decir cosas, pero incluso explícitamente decía que no iba a decir más, ¿no? Que no iba a hablar más del tema, que él mejor se iba a meter a trabajar y que ya veremos casi, ¿no? Conforme pase el tiempo. Pero acá Sartre sí sale de su silencio, como dice François II. ¿Qué críticas le hizo entonces Sartre al estructuralismo? Notablemente a un Foucault que venía de arrasar en ventas con las palabras y las cosas. Como podrán suponer, las críticas son varias y solamente quiero destacar algunas. En estricto sentido habría que revisar toda la entrevista, pero bueno, por obvias razones solamente me voy a centrar en ciertos aspectos que me parecen son fundamentales para eventualmente entender cierta consecuencia, digamos, ¿no? De esto que me parece lícitamente Sartre le señala, particularmente a Foucault, aunque también a Lacan y Althusser, y de pasada también a Lévi-Strauss. El único personaje que en esta entrevista no es mencionado de los célebres estructuralistas es Roland Barthes. Primeramente, y hago un resumen, digamos, ¿no? En varios puntos de lo que podríamos encontrar como el núcleo de las críticas que le hace Sartre a Foucault en relación a la concepción de la historia, ¿no? Ese es el punto esencialmente, ¿no? Sartre advierte deliberadamente, dice que Michel Foucault rechaza la historia, ¿no? Un rechazo de la historia, dice que es lo que distingue, al menos, a las palabras y las cosas. De hecho, él piensa que más que una arqueología, lo que Foucault hace es una geología, que no es exactamente lo mismo. Y dice algo que me parece bastante sugerente y bastante suspicaz, Sartre, precisamente hablando en torno al éxito de ventas que fueron las palabras y las cosas. Dice algo que me parece en cierta medida podríamos también aplicar para el caso de tal vez el segundo libro más célebre del 66 estructuralista en Francia, que fueron los escritos de Lacan. Esto en sí mismo ya es una crítica precisamente que tiene que ver de fondo con que Sartre, sin decirlo así, considera que el estructuralismo es un producto de mercado esencialmente, o que su éxito mayoritario como tal tiene que ver con todo un aparato, digamos, de difusión intelectual que rentabilizaba desde muchos puntos de vista el consumo literal, ¿no? Del estructuralismo. Dice Sartre, dice, el éxito de su libro, de Michel Foucault, prueba demasiado que se lo esperaba. Ahora bien, un pensamiento verdaderamente original no es nunca esperado, lo cual es bastante sugerente, es decir, como de alguna manera había una especie de éxito garantizado.
como si hubiese una cierta estabilización previa, un cierto lugar común de la noción general de estructuralismo que está en la base del éxito de ventas. Se le da a la población, digamos, interesada, ¿no? Un producto que esperaba consumir, por así decirlo. Dice Sartre, Foucault le da o le aporta a la gente aquello de lo que tenía necesidad. Una síntesis ecléctica, dice él. Crítica que es verdaderamente fuerte, en realidad. Y dice, redoblando el asunto, dice, pero Foucault no nos dice eso que sería lo más interesante en relación a su análisis de la historia, ¿no? O a su análisis histórico. Dice, a saber cómo es que cada pensamiento está construido a partir de ciertas condiciones materiales. No nos dice eso, ni cómo es que los humanos pasan de un pensamiento a otro. Para eso, le era necesario que interviniese la praxis, dice él, es decir, la historia, y es precisamente eso lo que él rechaza. Ahora bien, ¿desde qué ámbito, desde qué ángulo está hablando Sartre sin que necesariamente lo explique claramente o muy pedagógicamente, por así decirlo? Está hablando de la concepción dialéctica de la historia. Literalmente, es decir, podríamos decir que la acusación hacia el estructuralismo es que no son lo suficientemente dialécticos, o que hay un momento en su concepción de la estructura que, por así decirlo, detiene el proceso dialéctico. Y no solamente habría que entender que Sartre acusa de ser poco hegelianos o marxistas a los estructuralistas, lo cual en efecto lo va a decir, lo va a decir a continuación. Hay que tener muy claro que la dialéctica no es necesariamente una invención hegeliana, si bien él la sistematiza. En realidad es una forma de pensamiento que, por ejemplo, Lacan le atribuye a Sócrates. Se refiere en el seminario de la transferencia como este dialéctico que es Sócrates. Es decir, esto es una forma de pensamiento que históricamente se ha debatido contra la ontología y el positivismo. Y esto no quiere decir que no haya un momento positivista en la dialéctica, pero el tema es, por así decirlo, atravesarlo, cosa que de alguna manera Sartre acusa a los estructuralistas de no intentarlo siquiera. Dice entonces Sartre, detrás de la historia, por supuesto, es el marxismo lo que es evitado. Se trata de constituir una ideología nueva, la última barrera que la burguesía puede todavía dirigir a Marx. Y continúa, dice un historiador hoy en día, puede no ser comunista, pero sabe que no puede escribir de historia seriamente sin poner en primer plano los elementos materiales de la vida de los humanos. A grosso modo, la dialéctica explica la historia a partir del trabajo humano, que puede ser traducido como la dominación por parte de la humanidad de la naturaleza, es decir, cómo se apropia de ella, cómo avanza hoy en día de manera frenética, digamos, por hacer del mundo su objeto de alguna manera. Es decir, reitero, la historia en términos dialécticos está ubicada desde el punto de mira de observar el trabajo humano. Y cuando observamos el trabajo humano, rápidamente pensamos en la distribución de tareas, y en esa distribución de tareas necesariamente introducimos el asunto de quién manda y quién hace cosas, por ejemplo, ¿no? Es decir, la historia como una organización que a su interior, una organización humana del trabajo que a su interior estratifica las labores del trabajo y evidentemente le da otro lugar o un lugar diferente a los sujetos que la hacen posible, lo cual rápidamente nos lleva al tema de la dominación.
En este sentido, y es algo que hay que hacer notar, Sartre no desdeña el interés o la importancia de las estructuras, de los sistemas. Lo que les critica, digamos, es, por así decirlo, haber jerarquizado, digamos, el asunto y haber hecho pasar que aquello que en la dialéctica se encuentra en un nivel más bien horizontal, es decir, la particularidad y la generalidad en un constante diálogo, en el estructuralismo parece ser que la generalidad se pone por encima de la particularidad, es decir, cambia a un esquema más bien vertical. A grosso modo podríamos decir que en términos dialécticos en eso radica en buena parte la crítica de Sartre, haberle dado una jerarquía particular a la estructura. Y ahí tenemos todo un tema muy interesante que es necesario señalar, porque esto podría llevarnos a pensar que los estructuralistas estaban en el error al señalar, al mostrar la supremacía, digamos, de las estructuras en relación a la individualidad o a la singularidad. Y eso no es necesariamente falso. De hecho, ya que hablaba de Adorno, la sociología de la teoría crítica, por ejemplo, básicamente llega a la misma conclusión. Cuando Adorno dice que la sociedad vira hacia el sistema, quiere decir que ya la voluntad individual y colectiva no es capaz de modificar la dinámica del sistema, como si se hubiese independizado, por así decirlo. Si bien parte de la labor humana es una especie de separación, digamos, ¿no? Lo cual, por ejemplo, eventualmente en Habermas aparece como la colonización sistémica del mundo de la vida, ¿no? Es decir, los sistemas determinan básicamente cualquier cosa que haces. Poco depende de tu voluntad singular, por así decirlo. Eso no es necesariamente el error, por así decirlo, que Sartre le imputa a los estructuralistas, sino que el asunto tiene que ver con que, de acuerdo a su óptica, los estructuralistas hipostasiaban, por así decirlo, el momento de superioridad del sistema sobre la singularidad. Es decir, lo dan por concluido. No observa Sartre demasiada voluntad por dignificar, digamos, ¿no? Los singulares actos humanos como capaces de modificar a las estructuras. En este sentido es que de alguna manera, en ese momento, en el momento en el que la generalidad es hipostasiada como un todo inalterable, se rompe el proceso dialéctico. Se detiene, digamos, la dinámica dialéctica porque hay algo que aparece como entumecido, que son las estructuras mismas, como aquello contra lo que no podemos modificar básicamente en el fondo nada, sino que somos un mero reflejo, por así decirlo, de las estructuras. Eso no necesariamente es falso, repito, sino que la crítica va más en el sentido de tener una postura más o menos derrotista, por así decirlo, o una postura más o menos adaptativa, en el fondo, al señalar y mostrar la irrefutabilidad del hecho estructural, ¿no? Es ahí, por así decirlo, cuando el momento dialéctico se rompe, ¿no? Y cuando precisamente la generalidad queda como algo entumecido, como decía, como algo establecido, una cierta idea del establishment. Por eso dice Sartre que el análisis estructural debería de desembocar en un trabajo dialéctico. Reitero, Sartre no es repelente al pensamiento de la estructura. Podríamos decir que a lo que se resiste es que sean inmutables. Y de alguna manera él observa eso, él lee eso en lo que los estructuralistas y particularmente Foucault en Las palabras y las cosas y en trabajos previos venía diciendo. Más adelante,
Madeleine Chapsal lo cuestiona directamente en relación al psicoanálisis, ¿no? En relación a la noción del sujeto o la noción de sujeto en el psicoanálisis, evidentemente apelando a Jacques Lacan, a lo que Sartre más o menos va a responder lo mismo en el fondo que vengo de decir. Dice él, ¿no? De manera un tanto irónica, dice, el humano no piensa, él es pensado, como él es hablado para ciertos lingüistas. El sujeto dentro de este proceso no ocupa ninguna posición central y eso es coherente, digamos, con la cámara del descentramiento del sujeto, o sea, es decir, en efecto no se está diciendo otra cosa. El tema es que para Sartre habría que cuestionar esa idea o las consecuencias políticas de esa idea. Dice, él pasa a ser el sujeto un elemento dentro de muchos otros. Lo esencial está en la estructura en la cual él es tomado y constituido. Esto me parece que señala de manera más o menos clara esta jerarquización, digamos, ¿no? Entre singularidad y generalidad, ¿no? Entre totalidad y particularidad, donde claramente la generalidad, la totalidad, deviene el elemento preponderante en la constitución del sujeto. Y reitero, eso es una evidencia, me parece, a lo largo del pensamiento, es una cosa que se constata a través del pensamiento durante el siglo XX, pero insisto, la crítica va en función de no oponerle demasiado desafío, digamos, ¿no? a esa constatación. Y por último, la última cosa que quiero mencionar de esta entrevista, las últimas par de cosas que quiero mencionar para dar paso a una posible consecuencia en la que se tradujo esta preponderancia de la generalidad sobre la singularidad, y que me parece hay elementos para decir que tal vez Sartre tenía razón en cierto punto. Casi al final de la entrevista se habla propiamente del porvenir de la filosofía. Dice, a veces le dice Madeleine Chapsal a Sartre, a veces usted es presentado, digamos, como el último de los filósofos. Es una manera de decir, ¿no?, que la filosofía está muerta. ¿Qué piensa usted? Y dice Sartre, hay que comprender la significación ideológica de esas afirmaciones. En una civilización tecnocrática no hay mayor lugar para la filosofía, a menos que ella se transforme en técnica. Vea lo que pasa en los Estados Unidos. Estamos hablando del 66, es decir, está la guerra de Vietnam. La filosofía ha sido reemplazada por las ciencias humanas. Eso que subsiste bajo su nombre es una suerte de imaginería vaga, de reflexión muy general, que no se parece en nada a la interrogación filosófica. Habla de los profesores de filosofía, por ejemplo, dice, bueno, en otros tiempos uno se esforzaba de llevar a los alumnos a tomar conciencia de los problemas, en lugar, o dejándoles más bien el cuidado de que ellos los resuelvan. Hoy se les tranquiliza, dice, la filosofía técnica sabe y dice lo que sabe. La verdad está ahí, inmediata, cortada de sus determinaciones anteriores. O más precisamente, habla precisamente que la filosofía tiene que ver con una especie, o que lo que se va entendiendo cada vez más, sobre todo en las universidades como filosofía, es algo recortado de su profundidad, por decirlo así. Él habla de un corte. Cortes que dejan de lado, digamos, y lo voy a decir muy radicalmente, todo el sufrimiento y toda la sangre que ha hecho posible, digamos, que cambiemos de pensamientos, que avancemos a otra etapa técnica, etcétera, etcétera.
algo muy cercano a cuando Benjamin exigía que leyésemos la historia a contrapelo, ¿no? Es decir, que observásemos todo aquello que ha sido derrumbado por lo establecido y que justamente nos habla de que todo progreso, digamos, tal y como Occidente lo entiende, no ha sido sin barbarie. Es una de las posibles consecuencias de cortar la profundidad histórica de los pensamientos. En otros términos, está diciendo que el estructuralismo deviene en una especie de filosofía para todos, por así decirlo, algo ya a la francesa prêt-à-porter, ¿no? Es decir, ya listo para utilizarse de alguna manera. Y además, evidentemente, lo que les critica en el fondo, y me parece que hay un cierto punto de verdad en esto, es que los estructuralistas no se preocuparon mucho por hacer la crítica de la clase a la que pertenecían, que es la clase burguesa, tal cual. No es precisamente el tema, aunque sea el contexto, pero no es que precisamente hablen de ello. Y tal vez, si lo hubiesen hecho, necesariamente tenían que trabajar de manera central y no periférica a Marx, por decirlo menos. Por eso dice Sartre, yo no comprendo por qué uno se detiene en las estructuras. Para mí es un escándalo lógico. Y eso tiene que ver precisamente con que la estructura termina como ya establecida. Y en términos dialécticos, el trabajo precisamente tiene que ver con criticar esa estabilidad para desestabilizarla precisamente y para que la historia incluso siga avanzando y presumiblemente en función de una mejora de la vida real de los seres humanos, ¿no? Al menos esa es la expectativa o la utopía, si ustedes quieren. Entonces dice, y esta es la última cosa que mencionó en la entrevista, dice Sartre, lo esencial, y es algo que él ha dicho muchas veces y que se ha citado mucho de Sartre, dice, lo esencial no es qué se ha hecho del hombre o del ser humano, sino que lo esencial es aquello que él hace con lo que han hecho de él. Como muchas veces ha dicho Sartre, ¿no? Un ser humano es aquello que ha podido hacer con lo que han hecho de él. Es decir, el determinismo es lo que nos han hecho, pero para él la subjetividad es lo que hacemos con eso. Y él observa que de alguna manera el pensamiento estructuralista, sobre todo como lo presenta Foucault en Las palabras y las cosas, o su manera de abordar el asunto, tiende a una especie de decadencia de la voluntad del sujeto, por así decirlo, que incluso podría encontrarse eso en la célebre frase de que el hombre ha muerto, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias, digamos, materiales, políticas de esa frase, más allá que teóricamente pueda sostenerse dentro del contexto de lo que va diciendo Foucault? Y que la frase es en sí un ataque a ese humanismo ramplón, ¿no? Que pone al hombre, al ser humano como el centro de la creación, ¿no? Cosa que evidentemente puede ser ampliamente criticada. Hasta ahí entonces, digamos, una especie de síntesis, ¿no? De las críticas que Sartre le hace a lo que en conjunto pasó a conocerse como el estructuralismo, o mal que bien pasó a conocerse como tal. Ahora bien, y acá es donde donde trato de presentar una hipótesis posible, concediendo que Sartre tal vez tenga un cierto punto a su favor en esta crítica dialéctica que hace al trabajo sobre la historia, como lo presentan los personajes aludidos, y podría decirse, revisando la propia obra de Sartre, que ciertamente hay al menos un sistema que fue pues prácticamente evitado por los personajes asociados al estructuralismo, al menos hasta el 62, y ya como siendo más tardíos hasta el 66. ¿Cuál es ese sistema al cual Sartre le dedicará buena parte de su trabajo, de su esfuerzo? El sistema es el sistema colonial europeo. Y no se trata de un sistema periférico, ese es el punto, y eso está incluso desde Hegel.
sino de un determinante tal cual, un punto central para el desarrollo y sostén de la sociedad moderna occidental. Es decir, no es solo un rasgo que distingue a la sociedad occidental moderna, el colonialismo, sino casi diríamos su condición de posibilidad, lo cual vuelve grave el olvido o la omisión. Por así decirlo, el colonialismo es la instauración sangrienta de las estructuras europeas. Esto es lo que los asociados al estructuralismo callaron al menos por esos años, y algunos, a decir verdad, para siempre. Entonces, aquí habría que recordar algo que no está explícito en lo que he venido diciendo y que tal vez no sea, tal vez, muy conocido, muy generalmente, al menos en nuestro ámbito intelectual, etcétera, cultural. Y eso es que, y esto es muy importante para dimensionar las críticas, digamos, lanzadas por Sartre. Y esto es que entre el 54 y el 61 tuvo lugar la Guerra de Liberación de Argelia, liberación de Francia, por supuesto, ¿no? Es esta guerra, que era más bien la renovación de la invasión francesa, no fue un tema para la vanguardia intelectual francesa que pregonaba la primacía del sistema o de la estructura. Primar la estructura como un todo volvía débil la evidencia de que hay lugares en la estructura y que cuando estas estructuras son materiales, los lugares no son ocupados solo por significantes, sino por humanos. Humanos que no ocupan el mismo lugar en la estructura. En el sistema capitalista global creado por la colonización occidental de África y de América en particular, los lugares son básicamente dos, o se es dominante o se es dominado. En ninguna parte de la extensa historia de la locura en la época clásica de Foucault, publicada en el 61, se alude de manera directa a la locura colonial occidental, fenómeno imputable a la fuerza de la razón instrumental de mismo origen occidental que Foucault mismo critica. Como sabemos, es una fuerte crítica de la razón, el trabajo que presenta Foucault en la historia de la locura en la época clásica, y parece no haberle dado ningún tipo de espacio, digamos, a esa expresión particular de la locura de la razón occidental que tiene que ver con el colonialismo y todos sus derivados, digamos, ¿no? Lacan, por su parte, no menciona la guerra de Argelia en ningún momento de su seminario, o al menos no hasta 1962, y me parece que nunca lo hace. La única mención de Argelia que hizo aparece en mayo de 1961, en el transcurso del seminario sobre la transferencia, cuando habla de la procedencia de Lumir, personaje de la célebre trilogía de Paul Claudel que comentaba en ese momento, en esa parte del seminario. Lacan menciona que este personaje de nombre Lumir aparece regresando de Argelia en la trilogía de Claudel para agregar inmediatamente en torno a Argelia. Se trata, dice Lacan, de una tierra que después tomó cierta actualidad. Esa frase en el contexto mismo del seminario no dice demasiado a qué se refiere con que esa tierra, Argelia, después tomó cierta actualidad. Después de la época de Claudel, por supuesto. Es una manera escueta, tal vez un tanto desdeñosa de Lacan para referirse a la lucha por la independencia argelina, que por cierto es contemporánea de la muerte de Paul Claudel mismo, de hecho. Hasta donde yo he podido averiguar en otros documentos, como en los escritos, como en el Patu Lacan, etcétera, no hay prácticamente menciones a este asunto, que es contemporáneo totalmente del pensamiento de Lacan, que era todo un tema en la sociedad francesa en esos entonces, y hay podríamos decir, un ninguneo de esta temática que tenía verdaderas visos nefastos en muchos sentidos.
Y entonces esto de entrada, por ejemplo, y en particular refiriéndonos a Lacan, pone en entredicho la hipótesis que algunos practicantes del psicoanálisis tienen de que Lacan era anticolonialista o decolonialista. La verdad es que no hay mucho de dónde agarrarse para sostener ello, y a veces el pequeño grano se hace madeja, por así decirlo, el pequeño hilo, y de pronto, bueno, me parece algo que hay que cuestionar severamente. ¿Es verdad que Lacan tiene una posición anticolonial o decolonial? Más bien, parece de hecho que el tema no le causó demasiada interrogación de alguna manera. Y veremos en todo caso por qué sería criticable que no haya sido así, en tanto Lacan es francés de la metrópoli. Roland Barthes, por su parte, en Mitologías, publicado en el 57, sí hace algunas menciones del colonialismo francés y de la liberación argelina. No obstante, esos asuntos ocupan un lugar marginal en su obra, una especie de agregado momentáneo, de fenómeno periférico. No llegan a constituir, bueno, en todas las mitologías no hay una mitología que tenga que ver con el colonialismo francés, por ejemplo, ¿no? Y que en buena medida hace que Francia y Occidente sean lo que son. Del nacido en Argelia en 1918, el marxista Louis Althusser, se esperarían tal vez reflexiones enfáticas sobre la guerra de liberación de ese país, pero resulta que es más que tangencial su referencia a ello o prácticamente inexistente. Caso hasta cierto punto diverso es el de Claude Lévi-Strauss. La práctica antropológica es indisociable a la colonización occidental. Podríamos decir que la antropología está maldita desde ese punto de vista, es por siempre intrusiva. Y en este sentido, en la obra de este antropólogo, publicada hasta antes del 62, existen pasajes en donde se aborda el tema del colonialismo y sus consecuencias, si bien, en este caso también, el tema no constituye parte de sus intereses o reflexiones centrales. En este sentido, la excepción intelectual francesa a este respecto me parece que será precisamente Jean-Paul Sartre. No es el único, pero no es menor. Uno de sus textos más enfáticos sobre la colonización francesa se intitula ni más ni menos El colonialismo es un sistema. Es de marzo y abril de 1956. El colonialismo es el sistema europeo por excelencia, al menos desde finales del siglo XV y hasta nuestros días, de hecho, en los cuales las invasiones se dan más mediante el eufemismo de la inversión extranjera que mediante el desembarco de mercenarios armados, como se dice ahora tan tranquilamente, ¿no? Los freelancers. Hoy todo el mundo es freelancer, es decir, mercenario, tal cual. Y eso es un tema que por sí mismo valdría la pena pensar qué significa ser freelancer, lanza libre, ¿no? A este respecto, vale la pena leer un texto que se llama El Cártel Español, título bastante sugerente, Historia de la Reconquista de México y América Latina, que escribe un periodista catalán que se llama Oriol Mayó, para notar cómo la madre patria, por ejemplo, sigue ordeñando sus viejas colonias americanas mediante su administración empresarial, ¿no? Ventajosa 100%, ¿no? Esto tiene que ver con un debate actual que tiene que ver con la Ruta Maya, por ejemplo, ¿no? Que va a estar llena de hoteles españoles en particular, ¿no? En ese texto que mencionaba de Sartre, que se llama El colonialismo es un sistema, afirma, por ejemplo, las siguientes cosas que busquen donde busquen los prosélitos descolonialistas de los estructuralistas, no van a encontrar en ellos de manera tan enfática, tan contundente, abierta y diría desesperada, incluso. Y hago más o menos el mismo ejercicio, les leo solamente unas pequeñas cosas que se contienen en un texto verdaderamente iluminador
porque explica, diría, con manzanas cómo funciona el sistema colonial, en particular el francés, pero evidentemente se puede hacer extensivo a todos los sistemas que en realidad son uno mismo, ¿no? De la historia del colonialismo, de la expansión europea, ¿no? Otro término que habría que cuestionar, ¿no? Hoy todo el mundo se quiere expandir como tal, ¿no? Y creo que nunca nos ha hecho bien tanta expansión o tanta velocidad, pero bueno, lo dejo, digamos, como un paréntesis. Dice Sartre, por ejemplo, lo siguiente. Dice, he aquí lo que yo quisiera mostraros acerca de Argelia, que es desgraciadamente el ejemplo más claro y legible del sistema colonial. Quisiera hacerles ver el rigor del colonialismo, su necesidad interna, cómo debía conducirnos directamente a donde estamos y cómo la intención más pura, si nace dentro de ese círculo infernal, se pudre inmediatamente. Sartre está verdaderamente angustiado porque Francia esté haciendo en ese momento lo que está haciendo después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en algún momento llega a decir, nosotros que queríamos liberarnos de los nazis, nos liberamos solo para reproducir lo mismo, ¿no? De alguna manera. Dice Sartre también, nada muestra mejor el rigor creciente del sistema colonial. Se comienza por ocupar el país, luego se toman las tierras y se explota a los antiguos propietarios con salarios de hambre. Y después, con la mecanización, esta mano de obra barata se hace aún demasiado cara. Se termina por quitar a los indígenas hasta el derecho de trabajar. Al argelino, en su casa, en un país en plena prosperidad, no le queda más que morir de hambre. Cualquier semejanza con México no es mera coincidencia. Dice, los que entre nosotros se atreven a quejarse de que los argelinos vengan a ocupar un lugar de los trabajadores franceses, saben que el 80% de ellos envían la mitad del salario a su familia y que 1,5 millones de personas que han quedado en los aduares viven exclusivamente de lo que les envían estos 400,000 exiliados voluntarios. Y esto también es la consecuencia rigurosa del sistema. Los argelinos se ven obligados a buscar en Francia los empleos que Francia les niega en Argelia. Y esa lógica es totalmente contemporánea, tiene que ver con la migración, evidentemente, ¿no? Y nos muestra la hipocresía de Occidente cuando incluso quieren ser piadosos con los migrantes, ¿no? Que nunca les sale muy bien, pero bueno, dicen querer protegerlos, ¿no? Pero pues bueno, uno se puede preguntar muy fácilmente por qué tanta gente se tiene que ir de su país y va a esos países. ¿No habrá una relación, digamos, ¿no? Entre esas dos cosas. Dice, para el 90% de los argelinos, la explotación colonial es metódica y rigurosa. Expulsados de sus tierras, acantonados en suelos improductivos, obligados a trabajar por salarios irrisorios, el temor al desempleo desalienta sus revueltas. Los huelguistas temen que se utilicen como esquiroles a los desempleados. En realidad, el colono es rey. No concede nada de lo que la presión de las masas ha podido arrancar a los patronos de Francia. No hay escala móvil, no hay convenios colectivos, no hay subsidios familiares, no hay viviendas obreras. 4 muros de barro seco, pan, higos, 10 horas de trabajo diario. Aquí el salario es verdadera y ostensiblemente el mínimo necesario para el mantenimiento de las fuerzas laborales. Acá, por así decirlo, a la lacaniana, en acto, vamos viendo lo que el Sartre criticaba, digamos, en cuanto a la concepción de la historia. Está hablando en términos duros y puros, en términos de autoconservación en el nivel básico del ser humano. Más adelante dice Sartre, cuando hablamos de sistema colonial, y esto aparece entre comillas, hay que entendernos, no se trata de un mecanismo abstracto. El sistema existe y funciona. El círculo infernal del colonialismo es una realidad, pero esta realidad se encarna en 1 millón de colonos, hijos y nietos de colonos que han sido formados por el colonialismo y que piensan, hablan y actúan de acuerdo a los principios mismos del sistema colonial.
hasta ahí lo que quería leerles de este texto, que reitero, habría que ir a leer en su conjunto, ¿no? Es uno de estos textos que no tiene, digamos, desperdicio. Y me voy acelerando un poco porque creo que ya estamos cerca de la hora. Dice, este importante y esclarecedor artículo de Sartre sobre el funcionamiento estructural del colonialismo francés en particular, había sido precedido notablemente por el ensayo Orfeo Negro, Introducción a la Antología de la Nueva Poesía Negra y Malgache, escrito en 1948. En ese lugar Sartre, hablando de la estructura del lenguaje, por antonomasia la estructura según Lacan, dice lo siguiente: y como las palabras son ideas, cuando el negro declara en francés que repudia la cultura francesa, está tomando con una mano lo que rechaza con la otra. Instala en sí mismo como una trituradora el aparato intelectual del enemigo. Y continúa, en esta perspectiva debemos situar el esfuerzo de los evangelistas negros. A la astucia del colono responden con una astucia inversa y parecida. Puesto que el opresor está presente hasta en la lengua que hablan dicha lengua para destruirla. El poeta europeo de nuestros días intenta deshumanizar las palabras para devolverlas a la naturaleza. El poeta negro, por su parte, las va a desafrancesar, a triturar, va a romper sus asociaciones habituales, a unirlas por la violencia. Esto, por cierto, es muy parecido a lo que Lacan dice de Joyce y la lengua inglesa, se parece bastante. Solo que eso vendrá unos 20 años después, un poco más. Este último trabajo citado, dada su fecha, 1948, muestra que la sensibilidad de Sartre ante el colonialismo francés y europeo en general data de antes de la irrupción del levantamiento argelino. No obstante, será en esa época, antesala de la irrupción popular del estructuralismo, cuando aparezcan la mayor cantidad de sus trabajos anticolonialistas. Textos como el dedicado a la obra de Albert Memmi, Retrato del colonizado y Retrato del colonizador, y La Constitución del desprecio, es otro texto, forman parte de todo un continente reflexivo y de trabajo en Sartre. El tema del colonialismo ocupa todo un tomo de las obras, por ponerlo así, de Sartre. En otros textos de los 50, como Todos somos asesinos, y el texto que escribiera para el libro de Fanon, Los condenados de la tierra, ya en los 60, encontramos un Sartre literalmente avergonzado de ser francés, un Sartre que enfáticamente señala que todo ciudadano de Occidente hegemónico es cómplice de los saqueos, del esclavismo y del derramamiento de sangre efectuado por los colonialismos, y lo es por el solo hecho de que su llamada calidad de vida, su estado de bienestar, provienen en gran medida de la opresión técnica hacia otros pueblos. La estabilidad y opulencia de esos ciudadanos es efecto de la desgracia y la pobreza que sistemáticamente han impuesto y siguen imponiendo a otros seres humanos. En el artículo titulado Son formidables, así se llama el artículo, es un artículo también muy importante, dice, el cual gira en torno a la publicación del folleto que se llamó Los Testigos Declaran, en el que el Comité de Resistencia Espiritual, un nombre verdaderamente interesante, informaba de las prácticas de tortura que el ejército francés aplicaba sobre los cuerpos de las argelinas y argelinos, técnicas que, por cierto, luego serán exportadas a Latinoamérica en el contexto de las dictaduras en los 70s. Es muy patente cómo, por ejemplo, en el caso de Argentina, literalmente reciben asistencia técnica israelí y francesa para emprender la guerra contra los disidentes, ¿no? Que, como sabemos, costó al menos 30,000 personas desaparecidas, bueno, básicamente asesinadas. Y dice Sartre, dice, tomé sobre mí la responsabilidad de recomendar el folleto a todos los que no lo conocen aún y deseo por mi parte que todos los franceses lo lean, porque estamos enfermos, muy enfermos, febril y postrada, obsesa por sus viejos sueños de gloria y por el presentimiento de su vergüenza, Francia se debate en medio de una pesadilla confusa que no puede descifrar y de la cual no puede huir.
podríamos decir que, bueno, los estructuralistas, al menos por esos años, sí huyeron. Más adelante dice Sartre, de los crímenes que se cometen en nuestro nombre tenemos que ser personalmente cómplices, ya que nos queda la facultad de impedirlos, de hacer algo. Pregunta seria, ¿el silencio al respecto de los asociados al estructuralismo los vuelve entonces cómplices? Sin embargo, continúa nuestro protagonista, no hemos caído tan bajo que podamos oír sin horror los gritos de un niño torturado, porque entre otras cosas lo que el folleto narra son las torturas literalmente que hacían, lo metódico de las torturas, que también Fanon en los propios Condenados de la Tierra pone diferentes casos, digamos, ¿no? En los que la cosa es verdaderamente demoníaca y demencial, ¿no? Y eso no hace mucho que ocurrió, de hecho, ¿no? Y que podríamos decir, ahora mismo a alguien le está pasando eso, ¿no? Dice, ¿con qué sencillez, con qué rapidez se arreglaría todo, dice Sartre, si una vez sola, llegasen esos gritos a nuestros oídos, pero se nos hace el servicio de ahogarlos, de no te enteres, ¿no? En el texto para los Condenados de la Tierra, que data del 61, se puede leer a su vez lo que Fanon transmitió en su radical libro. Ustedes tan liberales, tan humanos, que llevan al preciosismo el amor por la cultura, parecen olvidar que tienen colonias y que allí se asesina en su nombre. Fanon revela a sus camaradas la solidaridad de los metropolitanos con sus agentes coloniales. Tengan el valor de leerlo, porque les hará avergonzarse, y la vergüenza, como ha dicho Marx, es un sentimiento revolucionario. Nuestras almas bellas son almas racistas. Todavía más, escribe Sartre, Europa, cargada de riquezas, otorgó de facto, digamos, u oficialmente la humanidad a todos sus habitantes. Un humano entre nosotros quiere decir un cómplice, puesto que todos, diríamos hoy, nos hemos beneficiado con la explotación colonial. Esto es una frase verdaderamente contundente y de una honestidad brutal, podríamos decir, ¿no? Al decir que no tienes tú que haber ido a desembarcar en un país o ser militar para reprimir un levantamiento. Con el solo hecho de ser europeo hegemónico, eres cómplice porque te has beneficiado como tal, materialmente una vez más, ¿no? Es decir, económicamente, los recursos que tienen estos países no han caído del cielo. Y de esos recursos se ha nutrido buena parte del pensamiento occidental. Ese continente gordo y lívido acaba por caer en lo que Fanon llama justamente el narcisismo. Estas citas, me parece, desgraciadamente siempre actuales, dan prueba precisamente de una actualidad sartreana. La pieza de museo, si es que lo es, en todo caso habla, da testimonio sobre su vida en la superestructura colonial occidental. Esa vida que queda más o menos acallada en la frialdad de la estructura, es el lado B del pensamiento occidental moderno. El silencio de los estructuralistas en torno a la colonización europea, sobre todo de la francesa, los convierte en los verdaderos conservadores, incluso en reaccionarios. Los hace conservadores al menos en un sentido, en tanto conservan una forma de pensamiento occidental que se remonta al menos a la Ilustración. El momento en el que Europa proclama la emancipación del ser humano es el mismo momento en el que Europa reproduce la esclavitud como elemento central de su dinámica social. Esa contradicción, que sería la tarea de la dialéctica, es abordar las contradicciones, no despacharlas, ¿no? Fue despachada por medio de la racionalización por pensadores de la talla de Rousseau, santo patrono de la Revolución Francesa. Los estructuralistas, al apasionarse, para utilizar los términos de Foucault, por la estructura, y al menos hasta el 62, por la generalidad, apasionarse por lo que hegelianamente podríamos llamar la generalidad, parecen hacerle poca justicia a la singularidad, la cual no será más que un mero reflejo al extremo de su disolución. Conserva la vieja tradición occidental de deshacerse de sus contradicciones no hablando de ellas. En términos de Adorno, el apego al hecho estructural
contiene un momento de minimización de la protesta perenne de lo particular contra lo universal. Todavía más enfático y en palabras de Susan Book-Morse, lo que quiero expresar es que Sartre y su humanismo, hay que entender en qué sentido es humanista Sartre, le señalaban al estructuralismo, lo que le señalaban es que la historia de la academia es un ejemplo de cómo la experiencia colonial ha sido excluida de las historias que el pensamiento occidental se cuenta acerca de sí mismo. Esta exclusión se debe a la hipóstasis, haber hipostasiado, que el estructuralismo ejerce sobre la noción de sistema o estructura, como algo en realidad inmutable a lo que no queda más que adaptarse o conocer sin radicales consecuencias. Y ahora sí concluyo. En lo que a mí concierne y en cuanto al fenómeno de la colonización, al cual debo en realidad mi nacimiento y mi historia particular, encuentro mayor actualidad en la denuncia sartreana del colonialismo que en la sapiencia erudita estructural. Encuentro vías de reflexión, cuestionamientos que por su relevancia, por su carácter descarnado, digamos, cuestionan mi manera de practicar la teoría del psicoanálisis. Y bueno, y esto es así el pequeño punto, digamos, de debate que he querido traer de vuelta, digamos, hoy en día, y por eso el nombre de reactivación de una disputa. Es una disputa por la historia, pero en el fondo el tema, me parece, necesariamente recae en el tema del colonialismo, la historia del colonialismo europeo. Entonces espero haber dejado algunas ideas, algunas cuestiones, y bueno, quedo yo atento de si tienen algún comentario, pregunta y ver si por ahí puedo yo responder a él. Y bueno, les agradezco mucho la escucha y bueno, y quedo atento. Gracias. Oh, pues muchas gracias, Gibran, por compartir la parte de tu investigación y reflexión, pues que sí está encajando en una vía de compromiso de crítica ética, ¿no? O sea, porque el impacto va por allá. Eh, algunos saludos, Bruno Flores Pla, ¿no? De Marilu Alavés, Verónica Alejo, buenas tardes, saludos a Gibran, gracias. Saludos a Julio Casillas, Fred Edwards, greetings all. Saludos a Fabián Sánchez, a Magdalena Alcaraz también, ¿no? Bernardo FH, así está en su perfil, escribe: creo que algunas afirmaciones deben ser acompañadas con demostraciones rigurosas en cuanto a analogías de Argelia a México, por fuera de la obvia neocolonización de España a México en cuanto a sus empresas. Fuera de esa demanda de lógica matemática respectiva, excelente exposición. Gracias, sí, en efecto, es decir, varios puntos de los que lancé un tanto provocativamente en realidad, ¿no? Es más o menos explícito y dado que no tenemos mucho tiempo, evidentemente ameritan detenerse en ellos, ¿no? Y por sí mismos es un trabajo bastante arduo cada uno de ellos, ¿no? Entonces, en efecto, creo que habría que ver las diferencias dentro de las similitudes, ¿no? Y ponerlas en nuestro contexto actual, donde se supone que México es un país republicano y libre, etcétera, ¿no? Pero bueno, todo el mundo sabe que a veces eso es de oficio muchas veces, ¿no? O que ser republicano cuando conviene y cuando no, pues no tanto, ¿no? Es más bien tiránico. Pero bueno, gracias por la observación y sí, en efecto hay que ahondar, digamos, ¿no? En cada uno de estos asuntos, ¿no? Maybach 2 o segundo escribe: buena tarde, estamos en un momento, como lo planteó Albert Camus, relacionado con el mito de Sísifo. Pues sí, podríamos decir que en efecto, de hecho, Fanon alude al colonialismo como un mito de Sísifo, es decir, como algo que se repite y se repite y se repite y no parece llegar el momento de la ruptura de esa repetición, ¿no? Y la concreción real de una humanidad libre, ¿no? Que es lo que ideológica o teóricamente, de hecho, la Ilustración pregonó, y ahí es donde varios autores, ¿no? Como Hobbes, como John Locke, como el propio Rousseau,
se pusieron a parir chayotes verdaderamente, o sea, ¿qué hacer con el esclavismo? Entonces terminan justificándolo diciendo, bueno, al final del día es la ley de la naturaleza, ¿no? Es decir, se ponen darwinistas en el fondo, ¿no? Pero a la vez es una crítica del propio darwinismo social lo que ellos pregonan, pero parece que se refieren a la esclavitud dentro de un sistema político occidental, no de la esclavitud real que Occidente practicaba, ¿no? Y que este libro que cité de Susan Bookmore, que se llama Haití y Hegel, es verdaderamente ilustrativo en ese sentido. Hegel, si bien también tuvo momentos reaccionarios, tenía bastante conciencia, digamos, de lo que implicaba la independencia de Haití. Es para ella, de hecho, el modelo de fondo de la lucha entre el esclavo y el amo. Y la verdadera realización de la libertad la realizan los haitianos como tal, ¿no? Por diferentes razones, Hegel tenía que guardar silencio de muchas referencias, ¿no? Esta es la hipótesis de Susan Book. Pero bueno, ahí hay una referencia muy interesante para leerse, ¿no? Varias cosas que solo pude decir más o menos rápido, ¿no? Bruno Flores Pla escribe, haciéndome lo más responsable posible con respecto al sistema o la situación de Beauvoir, además de ser conciencia del mismo, hay propuestas realistas de acción porque justo hay una parálisis por saturación. Bueno, a ver si entendí, digamos, no sé si es propiamente una pregunta, digamos, ¿no? Pero en relación a lo que podría decir, por ejemplo, Sartre habla de que el colonialismo no es solo un problema de los colonizados, sino de los colonizadores también. Es decir, él de hecho agradece de alguna manera a Fanon porque le ayuda a descolonizarse y él admite y dice, desde muy niño yo fui racista y soy racista todavía en muchos aspectos. Eso me parece que señala la gravedad del asunto, ¿no? Es decir, dejar de ser colonialista o tener un pensamiento de tal tipo no depende de la mera voluntad, sino que el asunto, podríamos decir, es inconsciente incluso, en muchos sentidos, ¿no? Entonces, creo que hoy en día hay varios esfuerzos por traer, digamos, a la práctica, por ejemplo, del psicoanálisis, el hecho del colonialismo, ¿no? Es decir, cómo la práctica misma se ve permeada, ¿no? Los problemas, por así decirlo, de las personas, muchos de ellos tienen que ver precisamente con efectos del colonialismo, ¿no? Como la racialización, como la idealización de querer ser cierta cosa, como quejarse de qué mal están las cosas en México sin entender por qué. Y de pronto pasa a esencializarse las cosas, ¿no? Es decir, si están las cosas así en Latinoamérica, por decir algo, es porque los latinoamericanos son incorregibles, ¿no? Y entonces ya se esencializa, digamos, ¿no? El malestar en la cultura propio de nuestra zona geográfica, omitiendo la propia historia del por qué funcionan en buena medida así las cosas, ¿no? Esto le da sentido a varias pensadoras, sobre todo que afirman que la conquista no ha terminado realmente, ¿no? Que se sigue ejecutando ahora por el Estado republicano, ¿no? Que es heredero de la colonia tal cual, ¿no? Bueno, sí hay una suerte de cruces, ¿no? En particular con el ejercicio o aplicación de cierta política, ¿no? Escribe Diana Álvarez Mejía. ¿Cuál sería el papel de la culpa, pensándolo desde la vergüenza revolucionaria que Marx menciona? ¿Podría ser una resistencia? Yo creo que sí, y creo que empata bastante a cuando dice Sartre, ¿no? Y es verdad que Marx lo llegó a decir, ¿no? Que la vergüenza es un sentimiento revolucionario, ¿no? Hay una frontera endeble entre vergüenza y culpabilidad, ¿no? Muchas veces, es decir, a veces incluso parecen de cierto punto de vista lo mismo. Y tal vez creo que lo que intentaba, me parece, Sartre y muchos otros, ¿no? Y los propios colonizados como Fanon, como Memmi, etcétera, ¿no? Hoy en día también creo que hay bastante afluencia de literatura decolonialista o descolonialista o anticolonialista, y justamente aluden al hecho de hacer una especie de examen riguroso de lo que alguna autora
de apellido Cusicanqui llama la herida colonial, ¿no? Es decir, ¿cuál es tu herida colonial? ¿De dónde estás herido por la colonia, no? Y me parece que eso puede funcionar incluso como una directriz en la orientación de la cura psicoanalítica, en tanto ni somos Lacan, ni estamos en París, ni vivimos a la francesa. Hay bastante distancia para bien y para mal, ¿no? Entonces creo que eso nos obliga de alguna manera a hacer un ejercicio crítico sobre el propio discurso analítico, a observar el innegable eurocentrismo, pero sobre todo a cuidarnos de hipostasiar ese eurocentrismo o de hacer ejercicios más o menos fraudulentos de querer hacer que a toda costa Freud y Lacan sean anticolonialistas, ¿no? Parece de mala fe eso, realmente. Para hablar con Sartre, por cierto. Sí, claro, esta cuestión como de un outsider, ¿no? Que parece que de cualquier manera puede recurrirse a él para volver a plantear algunos cuestionamientos, incluso de sus propios cuestionamientos, ¿no? En relación a los que están escribiendo a partir o a través o desde también Franz Fanon, que no ocupan un primer escenario, pero que son ocupados, borrando sus nombres, ¿no? Entonces hay aquí una insistencia también en el manejo de la bibliografía que se tiene en la formación, digamos, de lecturas o de revisiones, en gran medida anglosajona y francesa, ¿no? Y es como si se borrara o omitiera, ¿no? La referencia a las investigaciones desde otros lugares, incluido, por supuesto, México. Ya la propia praxis del psicoanálisis ameritaría, sí, por supuesto, otro espacio, ¿no? Que habría que en su momento pues abrir, ¿no, Gibran? Sí, yo creo que estamos en eso, bueno, en buena medida, ¿no? Es decir, creo que el trabajo sobre la obra de Lacan tiene que ir sobre sus contradicciones, no sobre sus afirmaciones. Lacan tuvo frases francamente que desde el punto de vista materialista pueden criticarse fuerte y que tocan la dirección de la cura, como por ejemplo saber hacer con el síntoma. Es bastante glorificante de lo establecido esa frase, como decir que le importaba el funcionamiento, no las personas. Esa frase parece frase de empresario, de director técnico de un equipo de fútbol, ¿no? Que dice, no importa el funcionamiento, no quién juegue. Pues no, sí importa quién juegue. De hecho, importa mucho. Es casi lo que más debería importar desde cierto punto de vista. Pero hay ciertas frases que, como bien se ha dicho, son ya eslogans, ¿no? Lacanianos, que habría que cuestionarse como tal, ¿no? La frase de trabajar con la pérdida, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿qué significa realmente eso? Y eso realmente se traduce en la vida diaria de quienes la dicen como tal. Parece más bien que es un gana-gana muchas veces, no se ve demasiada pérdida. Pero bueno, se dice como un mantra de pronto, ¿no? Entonces hay varias cosas que me parece ya ni siquiera son necesariamente imputables a Lacan, sino a cómo se ha difundido y cómo se ha transmitido y el halo que ha acompañado siempre a la figura de Lacan como una especie de iluminado que siempre sale bien parado, que no se mancha como tal, ¿no? Y justo Sartre está diciendo, estamos salpicados de sangre todos, queridos, por el solo hecho de ser europeos de Francia. El capital chorrea sangre y lodo, ¿no? Entonces, bueno, pues Exactamente. un gusto, claro que queda abierto, o sea, vamos cerrando sin concluir, es así, ¿no? A esos temas son así, y hay un compromiso, ¿no? De reflexión y de trabajo. Entonces, por mi parte, agradecerle a todas las personas que nos acompañaron, por supuesto, Gibran, a ti por haberlo compartido. Ya nos andaremos viendo por acá de nuevo. Y bueno, pues si quieres comentar algo también para invitar al maestro Fernando Zapata a que vaya cerrando la actividad del día de hoy. Buenas noches. Sí, bueno, agradecer, ¿no? Una vez más a quienes estuvieron allí, escuchando a sus comentarios, etcétera. Y bueno, eso, espero, al menos habré provocado algunas preguntas, ¿no? Que pueden ser incendiarias, pero que creo que tienen razón de ser, ¿no? Y sobre todo desde nuestro lugar mexicano, latinoamericano, ¿no? Eso, básicamente, y bueno,
pues agradecerles a ustedes una vez más, ¿no? No, pues al contrario, Gibran, muchas gracias a ti. Justamente esa parte es la que se agradece. Y y pues bueno, agradecerle también a la doctora Tania por la moderación y bueno, principalmente a todas las personas que tan amablemente nos siguieron a través de Facebook. Recordarles únicamente que el video se queda en el perfil, entonces se puede volver a ver o compartir. Y bueno, pues invitarlos también a que visiten nuestra página, nuestras redes sociales, para que puedan ver cuáles serán algunos de los próximos eventos que tendremos próximamente en el SEC. Sin más, pues bueno, yo le agradezco nuevamente a Gibran, a Tania y a todas las personas que nos estuvieron viendo. Nos vemos pronto por acá. Muchas gracias.